ponernos sobre nuestros pies, no en reverencia a mí, sino al Señor, porque cuando leemos la Biblia, entendemos que es la palabra de Dios que es viva y eficaz, y es la presencia misma del Señor que está aquí con nosotros. Gloria a Dios. Vamos a irnos al libro de Ruth. ¿Cuántos se acuerdan de nuestra hermana Ruth? Gloria al Señor. Vamos a irnos al libro de Ruth. En el capítulo número 1, quisiera leer todos los 4 capítulos que trae, pero no, pues la mañana no nos alcanzaría. Todo es interesante. Pero vamos a sustentar el pensamiento de esta mañana a través de el versículo que se encuentra en el verso 16 y 17. Libro de Ruth, capítulo número 1, versos 16 y 17. Si lo tienen conmigo, dicen un amén, un gloria a Dios. Así dice la palabra del Señor a la letra, y tengo el inmenso honor de leerla bajo la autoridad de nuestro Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Y donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Es palabra del Señor, es fiel y es digna de ser recibida por todos sus santos escogidos. Oremos. Querido Jesús, te doy gracias en esta preciosa hora, porque tú nos trajiste con bien. Hemos, Señor, sido guiados por tu Espíritu Santo, y estamos aquí en tu casa de oración, y nos presentamos a ti, Señor, reconociendo que sin ti nada somos. Separados de ti nada podremos hacer. Te ruego que la virtud gloriosa de tu maravilloso Espíritu Santo pueda en esta hora, Señor, llenar mi vida, mi corazón, para que esa palabra que tú deposites en mí, yo la pueda retransmitir a tu pueblo, Espíritu Santo, y hables conforme a la necesidad de cada uno. Oh sí, Señor, ¿cuántos de tus hijos no vienen hoy con diversidad de situaciones? Algunos vendrán sobrecargados de problemas domésticos, problemas, Señor, de índole familiar, con situaciones en el hogar que nadie jamás apostaría de que, viéndoles, Señor, con una sonrisa en sus rostros, no saben, Señor, por el sufrimiento, por las aflicciones por las que pasan. Pero te pido que tú, Señor, que conoces todas las cosas, ministres conforme a tu misericordia, Señor, en cada vida. Porque tú te muestras, dice, misericordia, haces misericordia con quien quieres hacer misericordia, y te muestras compasivo con quien quieres ser compasivo. Señor, extiende tu mano, Dios. Amén. Ayuda a cada uno a salir de sus situaciones. Si alguien está enfermo o tiene a algún miembro de su familia enfermo, enviamos una palabra de salud. Ahí donde se encuentran, Señor, recluidos en una cama de hospital, Señor, o en sus propios hogares. Tú no estás sujeto al espacio, al tiempo, ni a la distancia. Lo mismo te es todo esto porque tú lo hiciste, Señor. Es más, el tiempo, el espacio y la distancia están sujetos a ti, porque tú eres eterno. Oh Señor, gracias por estar aquí con nosotros, y reprendemos toda fuerza y todo poder antagónico que quiera, Señor, sobornar, que quiera sabotear, Señor, la administración de tu palabra. Padre, todos los pensamientos y todas las mentes, Señor, ahora se alinean para recibir en un mismo sentir la administración de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret está hecho. Gracias te doy. Gracias, Jesús. Gracias. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Bendito sea Dios. Y he de titular en esta mañana el mensaje: la lealtad al servicio. La lealtad al servicio. Porque esta palabra es clave, ¿verdad? Yo no sé cómo usted a lo largo del tiempo que tiene de convertido entiende lo que es la lealtad.
Pero la lealtad es la constancia que uno tiene cuando asume un compromiso en algún área de la vida. Y cuando hablamos de lealtad, la lealtad es una parte de la fidelidad. Porque la fidelidad inmiscuye o incluye sentimientos, pensamientos, emociones, pero la lealtad es lo que nos define a nosotros en cuanto a nuestro carácter, nuestra personalidad. Amén. Por esa manera en que nosotros actuamos para con la persona, entonces entendemos que la lealtad es no dar traición de confianza a quien nos ha depositado aquella, amén, confianza en nuestras vidas. Y cuando hablamos de la lealtad, porque vamos a llevarlo al contexto del pasaje que hemos leído, cuando hablamos de la lealtad, lo estamos enfocando en los diferentes ángulos o áreas de nuestra vida. Primeramente, la lealtad hacia Dios, eso no debería de faltar, ya debería ser la prioridad, porque de ahí, hermanos, se desglosa todo lo que viene a ser nuestra conducta de nuestra vida diaria. Y ahí es la manera en cómo la define primera de Timoteo 2:15, dice que preséntate a Dios aprobado como varón del cual no tiene de qué avergonzarse. Bueno, vamos a incluir mujeres, varones y mujeres, ya que presentemos nuestras vidas aprobados como varones, como personas redimidas en la sangre de Cristo, de los cuales no tiene de qué avergonzarse, sino que usan y trazan bien la palabra de verdad. Entonces, cuando hay lealtad, hay compromiso. Cuando eso existe, estamos nosotros cultivando una relación sana, en este caso con Dios. Amén. Una relación estable y perdurable. Estamos nosotros certificando, constatando de que nuestra vida se está poniendo al servicio del Señor de una manera incondicional. No le ponemos pretexto, no hay excusa alguna. Nosotros decidimos dar este paso, tomar esta decisión. Entonces, cuando somos leales, amamos lo que Dios ama. Amén. Dice la Biblia: si vosotros me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando nosotros somos leales al Señor, sabe que buscamos todo el tiempo procurar agradar a Dios en todas las cosas que hacemos. Tratamos de que no exista ninguna fisura, ninguna grieta que nos interrumpa nuestra intimidad, nuestra comunión con el Señor. Lo dijo el apóstol San Pablo: no contristéis al Espíritu Santo de la promesa con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entramos entonces en un plano de vivir una vida, amén, de santidad para Dios, santificándolo todo el tiempo a través de nuestra manera de ser, todos los días, todo lo puro, todo lo santo, todo lo que es digno de alabanza. Si hay virtud alguna, dice la Escritura, en esto pensar. Siempre el hombre de Dios mantiene esa lealtad, aún en la forma como, bendito sea Dios, canaliza sus pensamientos para Dios. Entonces, cuando somos leales al Señor, no hay de qué temer. Vivimos entonces queriendo siempre hacer lo correcto en nuestra vida. Dijo Pablo el apóstol, teniendo una limpia conciencia delante del Señor. Amén. Ahora, cuando hay lealtad a Dios, eso se va a traducir para bien en las otras situaciones consecuentes, como lo que tiene que ver en la relación que existe, por ejemplo, entre los esposos. Existe una lealtad, amén. Cuando hay lealtad, hay compromiso del uno hacia el otro, hay respeto, ¿verdad? Se respetan, se entiende que él es para ella y ella es para él, que sus ojos y su corazón no están puestos en ninguna otra persona diferente, sino que busca en todo momento, amén, a fin de agradar a esa persona que Dios le ha dado como compañero o compañera. Y existe ese temor de que no, amén, haya en nosotros un golpe de traición, una deslealtad, amén, o una infidelidad con la manera en cómo pensamos, porque la infidelidad no solamente se ejecuta o se materializa en la parte física, sino que muchas veces hasta con la mente, con los pensamientos. Entonces, cuando hay una lealtad hacia Dios, yo creo que todo lo demás va a ir conduciéndose en buen camino. Amén, hermanos amados, ¿están conmigo?
Gloria a Dios. Yo quiero ver el entusiasmo de todos ustedes. A su nombre. Gloria a Jesús. Entonces eso es, ¿verdad? Hay un amor. Hay un compromiso, un pacto que se ha hecho que es indisoluble. Nada en esta vida puede realmente romper ese acuerdo que ya se estableció delante del Señor. Ahora, estoy yendo rápido porque quiero entrar, ¿verdad?, en lo que es el contexto de esta porción de las Escrituras. Existe también un tipo de lealtad hacia los amigos, hacia los hermanos. Ya figúrese como por ejemplo el caso de David y de Jonatán, de tantos que pudiéramos nosotros abordar esta mañana. Pero entre ellos hubo una amistad intrínseca. A mí dice la Biblia que cuando Jonatán conoció a David, dice que su espíritu se ligó al de David. Y hubo en ellos un pacto de amistad. Bendito sea el Señor, a pesar que Jonatán sabía a ciencia cierta que su padre Saúl procuraba la muerte de David, por lo cual lo miraba como si fuera un contrincante, un antagónico a su reinado. Amén. Sin embargo, Jonatán protegió la vida de su amigo. Y hubo un acuerdo entre ellos. En primera de Samuel 20, versículo 23, allí hubo un convenio, un acuerdo de esa amistad. La sellaron, amén, con esas palabras, porque dice por allí el adagio que el honor del hombre está en su palabra. Si usted no, amén, es leal a lo que usted habla, a lo que usted pronuncia, su valor a la palabra que ha pronunciado no tiene consistencia, no tiene fundamento. Bendito sea el nombre del Señor. Seamos hombres de palabra, seamos personas de una sola palabra. Damos gloria al Señor por esto en esta preciosa mañana. Y dice la Biblia en primera de Samuel 20:23 que hablaron entre sí y dijeron: en cuanto al asunto en el que entre tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre. A su nombre. Y así ellos, ¿verdad?, respetaron eso hasta el día en que llegó Jonatán a la batalla y murió. Pero David reivindicó aquello con el pasar del tiempo, cuando la tierra reposaba de cuestiones de guerra, y estando por allá en su palacio mientras él caminaba, recordó que un día había estrechado su mano y había ligado su corazón al de su amigo Jonatán, y le preguntó a uno de los que le seguían, a Seba: amén, ¿habrá alguien que haya quedado vivo entre la casa de Saúl? Y de repente ese varón le dijo: hay un hijo de aquel varón llamado Jonatán, llamado Mefiboset, que vive por allá en Lodebar, escondido por allá. Bendito sea Dios. Él se acordó de eso y llamó a aquel varón que lo trajeran a su presencia, porque él quería respetar aquella, amén, alianza, aquel pacto que había hecho de amistad, porque había una lealtad del uno hacia el otro. Cuando tú eres amigo, cuando te muestras, dice Proverbios, al amigo muéstrate amigo, porque amigo hay más que un hermano. Y dice Proverbios 17:17, en todo tiempo ama al amigo, porque será como un hermano en tiempo de angustia. A su nombre. Bendito sea el Señor. Y aquí estaba el varón de Dios demostrando de que él hacía respetar su palabra. Hermanos, cuando una persona verdaderamente te ama, cuando una persona te protege, ¿sabe una cosa? No te va a hundir, no te va a señalar delante de los demás. Te va a defender, te va a cubrir a tus espaldas, te va a defender a como dé lugar. Cuando aún hayas cometido alguna falta, algún error de la vida, algún pecado, inclusive, no es que solape, pero sí trata, amén, de proteger la integridad espiritual de ese amigo. Pero cuando está delante de él, de frente, a solas, ¿sabe qué? Es un exhortador, lo reprende. Aunque allá delante de las personas que se levantaron para señalar a ese amigo, lo defendió, mas sin embargo cuando está sola, lo va a criticar y le va a señalar todas las cosas que necesita corregir en su vida. Eso es verdaderamente una persona que muestra lealtad y amistad, que no te va a perjudicar afectando, encubriéndote falta, sino que va a ayudar a sacarte de allí, ese pozo, de ese lodo, de ese pantano. Bendita sea la gloria del Señor. Damos gloria a Dios. Hay personas que también tienen una lealtad hacia la obra de Dios. Amén. Y sin importar lo que otros no hagan. Pero estas personas saben
que cuando lo hacen por amor al Señor. Que si le asignan por allí la tarea de limpiar el templo, y aunque usted esté quizás por allá fijándose de que a alguien de la iglesia que casualmente usted la viera quizás solo los domingos, usted dirá, pero ¿por qué a mí siempre es la que me asignan esto y no a aquella otras personas? Usted no se preocupe por eso. Usted recibe del Señor, amén, aleluya, va a recibir gratificación, retribuciones, porque usted lo está haciendo es para Dios, no como para agradar al ojo, sino para agradar al Señor siempre. Bendito sea el nombre de Jesús. En todo esto estamos glorificando el nombre del Señor. Que si otros no lo hacen, no se preocupe, ese es el problema de ellos. Por eso cuando Jesús tenía delante de él a Pedro, en el último momento, en el capítulo 28 de San Juan, dice las Escrituras que Pedro, escuchando la sentencia que Jesús le estaba dictando, cuando le decía, Simón Pedro, cuando tú eras joven, tú te ceñías como querías, pero cuando tú seas viejo, otros te ceñirán y te llevarán de la mano e irás a donde no querrás ir, dando a entender la manera como habría de pasar sus últimos días, como habría de morir. Pero cuando Simón Pedro escuchaba aquello y lo estaba recibiendo, quizás no de la mejor manera o la mejor actitud, dice la Biblia que venía hacia ellos el siervo que el Señor amaba. Cuando vio a Juan, de pronto le dice Pedro a Jesús, Señor, ¿y quién es este? Como de una manera despectiva, menospreciada, le dice, ¿y quién es este? Mas Jesús le responde en relación a eso y le dice, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, que a ti, ¿qué te importa, Pedro, lo que yo voy a decidir hacer con Juan? Tú preocúpate de lo que vas a hacer tú, de lo que yo te he asignado. Bendita sea la gloria de Dios. Hay que ser nosotros, hermanos amados, cumplidores de lo que Dios nos determina en nuestra vida, la lealtad a Dios por encima de todo. No importa que aquellos fallen, no importa que aquellos tú consideres que no se merecen, amén, recibir privilegios y honores, tú cumple, amén, lo que Dios te ha determinado, porque un día Dios a cada uno le retribuirá según sus obras. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre poderoso del Señor Jesús. Hay que tener entonces lealtad, aún hasta por la palabra misma que fluye de nuestros labios. Lo que decimos, lo que declaramos con nuestra boca, no podemos ser de dos palabras. Eso se ve muy común, muy regular, de personas que te dicen algo, que te prometen y quedan mal. ¿Me entiendes? No entienden el significado, el valor de lo que significa, amén, soltar una palabra. La palabra, en ella, eso nos compromete. No te ates en tus palabras si tú sabes con anticipación, con premeditación, ventaja y alevosía. Gracias, hermano. Si sabes que no vas a cumplir lo que estás prometiendo. Dice la Escritura que cuando a tu Señor te acerques, mejor es que seas prontos para oír y tardos para hablar, porque recuerda que tu Señor está en los cielos y tú en la tierra. Antes que entonces prometa, mejor es que cumpla y no que prometas y no cumplas. Dicen amén. Y cuando estamos hablando con los hermanos, piense y considere que lo estás haciendo como si lo estuvieras a Dios mismo viendo. Al estar tú soltando una palabra de algo que no estás cumpliendo. Entonces, tenemos que ser leales, amén, con nuestra propia integridad, hermanos, espiritual. Ahora, todos estos conceptos que estamos hablando, lo manejó muy amplia y virtuosamente esta mujer llamada Ruth, la mujer amigable, que se destaca en esta porción de la Biblia. Yo no me puedo explicar cómo una persona de la tierra de Moab. Ustedes saben qué era el trasfondo que había en Moab. Moab era un símbolo de maldición. Porque para comenzar, Moab surge a raíz de una ocurrencia, vamos a decir más bien, de una recurrencia que surgió de la hija, una de las hijas, la mayor, hija de Lot, cuando estaban allá en aquella cueva huyendo de aquel juicio determinado sobre Sodoma y Gomorra. Y cuando la una le dice a la otra, una hermana a la otra, le dice, acostémonos con nuestro padre, porque ya no queda hombre sobre la tierra, a fin de que no nos quedemos sin prole, sin, amén, una genealogía o de estirpe o generación. Eso era una mentira del diablo, porque ellas habían salido por allá cerca de una aldea muy cerca de allí, de ese valle, y había allí un grupo de hombres. Entonces
no había sucedido un juicio a nivel de todo el lugar de la tierra, sino solo a esas ciudades de Sodoma y Gomorra. Pero ellas allá empeñadas en llevar a cabo lo que habían aprendido en esa tierra terrible. Porque de dónde ustedes piensan o creen que ellas trajeron el vino. ¿Dónde estaba esa escuela de haber aprendido a tomar vino para embriagar, en este caso a su padre? Si era una tierra que estaba, amén, contaminada con el pecado. Emborrachémosle y acostémonos primero una y al día siguiente la otra. Y así lo hicieron, un incesto. Y producto de esa unión de la hija con el padre, oiga, nació entonces aquel hombre llamado Moab. De ahí surge, amén, ese asunto de la tierra de Moab cuando comenzaron a multiplicarse sobre la tierra. Era un grupo, una etnia, ¿verdad? Producto de ese linaje de la hija de Lot, él mismo, que habían habitado en aquella parte del noreste de la tierra santa. Y allí en ese lugar, cuando la tribu de Israel, cuando el pueblo de Israel salía de Egipto, el rey de Moab no permitió que Israel, hermano, atravesara su territorio, y tuvieron ellos que dar una vuelta grande. En aquella ocasión Dios no permitió que tampoco metieran manos sobre ellos, pero este pueblo de hecho estaba lleno, amén, bajo conjuro, bajo maldición. Y en aquella tierra, amén, a pesar de todo, Dios allí saca, amén, de la pudredumbre, de lo más menospreciado de esta tierra, a una persona que para Dios fue valiosa, a una mujer llamada Ruth. Porque las cosas más terribles de este mundo, lo más menospreciado de esta tierra, aleluya, lo que el mundo aborreció, Dios los ha escogido para ser, amén, aleluya, un instrumento de gloria. Porque mientras más oscuro sea el tapete de terciopelo donde se coloca un precioso diamante, más brillará este precioso mineral. Mientras más terrible, horrendo sean los pantanos, hermano, allí crecen los más hermosos lirios del campo. Mientras más terrible sea el pecado de la humanidad, donde tú te hayas enlodado, y allí la mano del Señor, amén, te rescatará, y Dios te hará como un instrumento de gloria, amén, a su nombre. Bendito sea Dios. Una moabita, Ruth, de allí, de ese lugar surgió. La Biblia dice que había una familia, amén, compuesta por un hombre de Éfrata, una porción de la tierra pequeña, Éfrata, pequeña entre todas las naciones. Allí de ese lugar, que luego se conoce como Belén, surgieron personajes como el rey David y como el mismo Jesús de Nazaret. ¿Cuántos conocen a Jesús de Nazaret? Aleluya. ¿Y cuántos saben que vive en su corazón? Ahí surgió, en ese pequeño establo en Belén de Judea. Allí nació Jesús, el Hijo del Hombre. Estando entonces esta Ruth, estando aquella familia compuesta por el varón efrateo llamado Elimelech, allí estaba con su pequeña familia una mujer esposa llamada Noemí, y otros dos hijos llamados Mahlón y Kelión. ¿Cuántos les es familiar esos nombres, Mahlón y Kelión? Gloria al Señor. Ahí lo puede leer en el capítulo 1, que pues lo omito por razón del tiempo. Pero estando esa familia allá en Belén, hermano, ¿sabe qué significa Belén? ¿Alguno me puede decir qué significa Belén? Significa la casa del pan. Y estando en Belén, ellos en ese lugar donde estaban la mayoría de las tribus de Israel, era el tiempo de los jueces, ellos comenzaron a migrar hacia Moab, hacia los campos de Moab, que era una tierra ya pagana. Mi pregunta, como la han hecho los estudiantes de los institutos, de los seminarios bíblicos, era esta: no había pan en la casa del pan. Belén significa casa del pan, y no había alimento allí. Por eso fue que les tocó migrar hacia los campos de Moab. Eso es como para uno reflexionar de cómo está la situación en nuestros tiempos. Muchos lugares, bendito sea Dios, porque yo siento que aquí hay una presencia del Señor. Damos gloria a Dios por eso. Hay presencia de Dios, una atmósfera del Señor moviéndose sobre la iglesia, la comunidad cristiana. Cristo viene. Pero hay otros lugares donde uno llega, hermanos,
Y se encuentra uno como si estuviera entrando a una panadería donde los estantes están vacíos porque no hay alimento, no hay pan. ¿Y se da cuenta? No hay ni moscas ahí en esos lugares. No creen no creen ni que las moscas vuelan. ¿Me entiendes? Más se mueven las momias de Guanajuato. Y para uno decir, digan gloria a Dios, pareciera que hay que sacarlos con tirabuzón. Pero aquí no hay que hacer eso, porque aquí se respira esa presencia gloriosa del Señor. Damos gloria a Dios por cual es bendito por todos los siglos de los siglos. Y Él está aquí presente. Jesús está aquí. El Maestro está aquí. Aleluya, en esta preciosa mañana. Damos gloria a Dios. No había pan. Había muchos lugares, iglesias, hermanos, que ya no tienen nada que darle a la gente, al pueblo. Y comienzan a rellenar los servicios con programas culturales, programas sociales. Y un club de entretenimiento. Y la gente con eso se satisface y se llena, porque claro, eso es lo que le gusta a la carne. Pero hay lugares donde verdaderamente se predica esa palabra de vida. Gloria a Dios, no tiene que estar migrando de un lugar a otro, sino que la fama de un lugar como la iglesia Maranata, amén, la iglesia Cristo viene, se va a comenzar a resonar por todos los lugares alrededor de toda esta área de la Little York, de la Aldi Hueco. Bendito sea el Jesús de Nazaret, que aquí hay vida, que hay palabra del Señor, que aquí se siente todavía esta presencia gloriosa. Y alaba al Señor, que todavía se creen los milagros, que todavía, amén, hay personas que testifican de las sanidades y lo que Dios obra, como nuestro hermano que dirigía el servicio, como Dios, amén, pudo tomar control de ese marcapaso y decirle: hasta aquí ya llegó, aleluya, todo aquellos movimientos irregulares, ahora eres sano, porque yo pongo mi mano sobre ti. Eso lo hace el Señor Jehová, amén, es Jehová Rafa, Él es mi sanador, Él es Jehová Jireh, Él es mi proveedor. Oh, gloria a su nombre. Se siente esa gloria en este lugar, a su nombre. Santo eres, mi Jesús. Aleluya. Bendito, bendito eres, Señor. Mi alma te adora, oh Jehová. Mi espíritu siente complacencia en ti, mi Señor. Oh, gloria. Aleluya. Y migraron hacia allá, hacia Moab, los campos de Moab. Había allí alimentos. Pero en los momentos de crisis, en los momentos de la escasez, es cuando Dios nos pone a prueba, hermanos. A ver de qué estamos hechos. A ver hasta dónde está tu fe, hasta dónde está tu confianza en Él. Yo no sé si la decisión la determinó Elimelech como cabeza de hogar, como el proveedor, o lo hizo la esposa, porque en algunos lugares, lejos de aquí, hermano, hermanita, hay mujeres que son las que tienen, amén, la batuta, las que toman las decisiones, como que el poder detrás del trono. Aquí no hay de esas, ¿verdad? Ya que los varones son los que hacen los mandaditos. Lo que tú digas, mi amor. Vámonos para allá, ok, para allá vamos. Yo no sé quién tomó la decisión, pero fíjense que hubo mucha gente como Boaz que se quedó allí en la crisis, en ese lugar, en medio de la escasez. Quizás fue sabio y almacenó para los momentos cuando se necesitaba, tomar mano de lo que había sido allí guardado en los depósitos. Y dice la Biblia que migraron hacia Moab. Crisis a veces. Hay momentos cuando no exactamente las decisiones que tomamos en la vida sean las más correctas. A veces miramos el panorama bonito. Sí, vámonos por allá donde la mayoría de la gente camina. A veces nosotros queremos seguir lo que otros deciden hacer. Tenemos que tener criterios en la vida. Tenemos que tener lealtad al Señor. Si Dios nos promete que aún, aleluya, Él hará florecer el desierto como la rosa, aleluya, y Él, amén, sacará, bendito sea Dios, agua donde no hay, bendito sea Dios, y Él, amén, hará caminos en el desierto, y Dios abrirá puertas, y Dios, amén, aleluya, abrirá los cielos para ti. Aquellos cielos de bronce se tornarán, bendito sea el Señor, como un despacho donde vienen constantes, amén, decisiones que han sido contestadas de parte de Dios. Cuando la iglesia del Señor sabe depender de Dios, Dios no deja en vergüenza a ninguno de sus hijos. Por eso el rey David decía: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. En uno de los momentos difíciles, hermano, Dios está también allí. Pregúntenle a la viuda de Sarepta.
¿Me entiende? Que dio de lo que aún no tenía para darle alimento al profeta Elías. Prepárame a mí primero, dijo el profeta, y después hazlo para ti, para tu hijo, a fin de que no muera. Pero Dios nos pone a prueba. Aleluya, dice, hermanos míos, no os extrañéis cuando os halléis en las diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe en vosotros producirá paciencia. Gloria al Señor. Y se fueron a Moab. Y allí esas decisiones le pasaron factura a esa familia. Porque después de tenerlo todo, después de ser una familia influyente, después de ser, amén, una familia constituida, modelo de la sociedad judía de aquellos tiempos, se fueron a Moab, a una tierra desconocida, que no tenían sus mismas creencias, que no tenían, amén, su misma filosofía de vida, amén, de la manera como ellos establecían el estilo de vida diario, no sé, no había las mismas costumbres, pero estando allí, quizás las cosas estaban aparentemente bien en Moab porque había provisión, pero de repente les vino algo inesperado, inusitado. Se muere el varón de la casa, se muere Elimelech, y queda la mujer restanteada, porque en aquellos días, de acuerdo a las tradiciones, la mujer no heredaba las cosas que le correspondían al varón por naturaleza. La mujer quedaba entonces como en el aire. ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Una mujer de aquellos tiempos que tenían a sus maridos en la guerra y ellos morían. La mujer quedaba como una viuda, hermano, expensa a la caridad pública. Y aquella mujer llamada Noemí, estando en una tierra extranjera, se le muere su esposo, el proveedor, el protector, el hombre que era la cabeza del hogar, el sacerdote de la casa, y de pronto se lo lleva el Señor y ella queda en la intemperie. ¿Ahora qué hago? Dice la Biblia que duraron 10 años, se quedaron, decidieron quedarse en Moab, y estando allí 10 años, antes de que llegaran esos 10 años, sus dos hijos, Malón y Kelión. Repítanlo conmigo: Malón y Kelión. Yo no sé cómo esos papás le pusieron a esos hijos. Si usted lo busca en el diccionario bíblico ilustrado, se da cuenta que los nombres, amén, eran correspondientes a un carácter, a un propósito, a un destino, a una profecía. Pero los nombres de ellos eran alusivos a nombres de enfermedades. Enfermizo, ¿me entiende? Lánguido, enclenque. Ese era el significado de los nombres de Malón y Kelión. ¡Qué tremendo! Cuando usted le pone un nombre a su hijo, lo puede estar sentenciando para que pueda vivir en su vida días de alegría, de gozo. No se le ocurra ponerle dolores a su hijo, hermanos, porque toda la vida va a estar padeciendo de dolor aquí, dolor allá. Oiga, y estas personas duraron 10 años, cada uno casado. Yo me supongo que Ruth se casó, la moabita, con este judío llamado Malón, y la otra mujer moabita llamada Orfa se casaría con Kelión. 10 años duraron ellas casadas, estando allí en Moab. Pero ¿qué sucede? Que la desgracia no se había terminado para esa familia, para esa casa. Y de pronto, sin la Biblia dar alguna explicación lógica, de pronto mueren los dos hijos de Noemí, Malón y Kelión. Ahora ya no era viuda solamente de un esposo, sino que también había sufrido la pérdida de sus dos hijos. ¡Qué tremendo! Por eso la mujer en algún momento, cuando posteriormente regresa a la tierra, le dice a ellos, a los habitantes: no me llamáis más Noemí, sino que llamadme Mara, porque bajo amargura estoy. Oiga bien, eso era triste, terrible. ¿Pero por qué? Porque en algún momento de la vida ella quizás pensó que lo que ella estaba decidiendo, o lo que decidieron en mutuo acuerdo como esposo, creían que era lo correcto, y allá en Moab le vino esa desgracia. No inculpes a Dios cuando te sobrevenga algún tipo de achaque, amén, de asuntos que tengan que ver con algo que te está creando una aflicción, una ruina en tu vida, en algún área, amén, que tú pienses que Dios me trajo o me trae bajo esta aflicción. No, Señor, a veces son nuestras propias decisiones las que nos demarcan un destino. Bendito sea Dios. Pero usted en esta hora, usted renuncia a eso. Usted dígale: en el nombre de Jesús, mi casa, aleluya, está bajo la protección de Dios. Hay un cerco de Dios que la protege. Y
Y de aquí en adelante, Señor, lo que tú digas, consulte a Dios cada decisión que usted tome en la vida. No se embarque en algo que usted crea que es. Por eso aquel hombre llamado Naamán, el sirio, cuando estaba frente a la vivienda, a la casa del profeta Eliseo, él creyendo que el varón de Dios iba a venir a darle una pleitesía, una ovación, y se le iba a inclinar, iba a decirle: ¿en qué puedo servirle, su señoría? ¿Qué puedo hacer por usted? Vio que no salía el varón, y entonces mandó a uno de sus criados que traía con él en el carruaje que fuera a llamarle. Y cuando llegó y salió el varón de Dios, le dijo: ve y lávate 7 veces allá en las aguas del río Jordán. Y el Jordán significa el que desciende. Tienes que humillarte. Y la Biblia dice en Santiago: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, que Él os exaltará cuando fuere tiempo. Delante de Dios no puede uno llegar con arrogancia. No puede uno ser un guerrillero. Sí, Señor, sí, hoy vengo aquí a este altar y voy a meterme en unos días de ayuno y oración. Y si tú no me contestas cuando salga de este ayuno a lo que te pedí, te vas a tener que olvidar de mí. No, y aquí renuncio, ya yo no sirvo para esto. Y comenzamos a hacer ese tipo de oraciones subversivas. No, hay que delante de Dios venir en humillación, con un perfil bajo. Y aquel hombre, amén, era el comandante en jefe de las fuerzas militares de allá de Siria, llamado Naamán. Entonces los criados, cuando él dijo: no, esto ya no voy a soportarlo, vámonos, ¿cómo que se cree esta gente? Yo no voy a soportar esto, ¿cómo me voy a zambullir en esas aguas asquerosas? Porque las aguas del Jordán, hermanos, para información de usted, eran como la cloaca de aquellos tiempos, en las aguas negras del caño que salían en aquellos días. De ahí ese lugar, para él era una falta de respeto. ¿Me entiende? Y entonces él dijo a aquellos que estaban con él: habiendo aguas tan claras, tan cristalinas como las de Habana y de Farfar, ¿cómo este hombre me insulta, que me someta a sus órdenes a meterme a esas aguas asquerosas? Y le dijeron ellos: mi Señor, si Él te mandara a pedir alguna otra cosa, ¿no la harías tú con tal de que fuese sanado? Hazlo solamente, obedece a esa palabra. Y yo no sé cómo, pero el Espíritu vino sobre él, y vino y se zambulló en aquellas asquerosas aguas, según él, por 7 ocasiones. Y allí Dios lo restauró completamente, a ver la piel como la de un bebé recién nacido. Porque cuando Dios te da una orden, hay que serle leal al Señor, a su palabra. Dios, cuando te dice algo, Él lo cumple. Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Dios, amén, te pasa por ciertos procesos en la vida, pero nunca jamás va a permitir que tú puedas llevar una carga más de la que no puedas resistir, sino que juntamente te da la salida ante el problema. ¡A su nombre! Mucho Cristo para poco diablo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y entonces, ¿qué sucede? Estas mujeres, hermanos, que estaban allí en aquella tierra de Moab, quedaron viudas. Ahora de los 2 maridos, imagínense. El club de las viudas: Noemí, Ruth y Orfa. Que qué tristeza, se consolaban la una a la otra. Y entonces no se querían desprender de la mujer, pero tomaron la decisión de regresar a la tierra de donde habían salido, porque habían escuchado que Jehová visitaba los campos por allá cerca de Belén. Es que Dios no se olvida de los suyos. Es que eso no era como para morirse de hambre, para padecer y quedarse allí muertos. No, Dios nos somete a unas ciertas transiciones en la vida, de las cuales nosotros tenemos que asumirla como que es una escuela de preparación, de aprendizaje, amén, a fin de alcanzar la buena voluntad de Dios, que es santa, que es agradable y que es perfecta para nuestra vida. Nunca reniegues de Dios cuando te vengan esos momentos duros. No aprendas a servirle al Señor simplemente en la abundancia,
cuando hay chavos en la bolsa, cuando al niño le va bien en la escuela, cuando nunca padece de algún tipo de enfermedad, cuando no tiene necesidad de llevarlo al médico porque está muy bien de salud, cuando, amén, en el trabajo te dan un aumento. Qué bueno es alabar a Dios. Todos venimos con una sonrisa de oreja a oreja y todos alabamos al Señor y damos más hasta de lo que nos están pidiendo, y todos colaboramos con la obra del Señor y somos leales con la obra de Dios. Pero una vez cuando somos sometidos a un tipo de prueba terrible, que amén, las cosas cambian, que de pronto te dan un layoff en el trabajo, que de repente te dice el jefe: no te necesito por ahora, yo te llamaré, amén, cuando sea necesario. De pronto se cortan, amén, las entradas, los ingresos, el niño comienza a sufrir algún tipo de cuadro gripal, algo que no puedes controlarlo, y de pronto, amén, te hallas en que no hayas qué hacer y estás perturbado o perturbada. Pero amén, cuando nosotros no tenemos esa confianza en el Señor, entonces comenzamos a recurrir a cosas que son triviales, decisiones también que son muchas veces inaceptables delante de Dios, y por eso nos vienen todas esas calamidades. Porque hay verdades, hermanos, que son relativas, y hay verdades que son absolutas. Una verdad que es relativa puede ser cuando el hombre en el trabajo escucha de una manera temblorosa, angustiosa a su esposa, que le dice: mi amor, nuestro hijo ahora mismo está en el hospital, lo tuve que llevar porque está enfermo, de pronto se le subió la temperatura, pero mira, todavía no he entrado, estoy aquí en el parqueadero, ¿qué me dices tú? Yo tengo confianza, dice ella, quiero orar por él, quiero poner mi mano y declarar salud para él. Y él le está diciendo: no, mételo, ¿cómo se te ocurre si ya estás ahí? Estamos ya a un punto para que lo revisen. No, y dice ella: no, vamos a creer al Señor, porque Dios, amén, tiene control, Dios nos ha dado una promesa. Y él dice: no, ves, llévalo al doctor, porque hay de ti, si a mi hijo le pasa algo. Hay una verdad que es relativa, él está diciendo y reiterando, está a más de 103 grados de temperatura, pero ella dice: sí, esto es cierto, pero yo me he fiado, he tenido la palabra de Dios como una primura, y le estoy diciendo: Señor, tú me has prometido que el que cree en ti, el que esté muerto, vivirá. Señor, hay una promesa que voy a desatar en este momento para mi hijo, y la Biblia dice que por tus llagas, por tus heridas, mi hijo está sano. Sí, Señor, esa es una verdad que es absoluta, pero hay una lucha entre la razón y la fe. Bendito sea el Señor Jesús. ¿O a cuántos no les pasó eso en la pandemia del COVID? Muchos tuvimos que agarrarnos de amén, como si nos estuviéramos sosteniendo del invisible, hermano. Eso era así, que todas las noticias por allá y por acá, que se murió aquel, que esto, que está entubado, que esto. Pero los que realmente confiaron en el Señor, le creyeron a Dios, Dios los guardó. Amén. Y aún estando en esos lugares, a muchos de ellos los levantó de la misma muerte, porque Dios es fiel a su palabra. Dicen amén. Dice la Biblia en San Juan: esta es la confianza que tenemos para con el Señor, que si alguna cosa hemos de pedir de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Amén. ¿Está sordo el Señor? ¿Sufre de amnesia nuestro Dios? ¿Sufre de Alzheimer? Lo que Dios promete lo cumple, hermano. Somos nosotros que no cumplimos ni años, pero Dios sí cumple. Bendito sea el Señor. Y cuando entonces estaban allá estas mujeres en Moab, se fueron hacia Belén, porque oyeron que Dios visitaba la tierra. Dios visita la tierrita. Dios llega a tiempo, nunca llega tarde. En los momentos difíciles, en tu crisis, cuando ya tú crees que no tienes solución tu problema, Dios llega. Pero mientras no ha llegado, Dios te sostiene, ¿me entiendes? Para que no hagas un disparate, para que no cometas un error. Dios te está guiando, porque la Biblia enseña que el Espíritu Santo, cuando Jesús, por eso es importante que hoy nosotros siempre reiteremos, amén, y declaremos que la presencia del Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Porque Jesús dijo, cuando se iba, estaba a punto de irse a la gente, a sus discípulos, le dijo: yo no os dejaré huérfanos, yo me iré, pero yo rogaré a mi Padre para que envíe a otro consolador, y cuando Él venga, Él os guiará a toda verdad y os enseñará todas las cosas que oyere de arriba, y no hablará por su propia cuenta, sino a las cosas que oyere de arriba. El Espíritu Santo entonces es el que nos guía a toda verdad.
Hermano, imagínense qué sería de este cristianismo sin la vida del Espíritu Santo en nosotros diariamente. Cometeríamos muchas torpezas, nos extraviaríamos del camino, cometeríamos una serie de infracciones delante del Señor. Pero el Espíritu Santo de Dios es el que nos guía, nos controla, nos fortalece en la debilidad. Amén. Cuando somos débiles en la carne, cuando somos vulnerables ante los embates de la vida, el Espíritu Santo de Dios te fortalece cada día. Cuando estás triste, cuando estás afligido, Él es quien te consuela, te consuela, te consuela. Amén. Cada momento de la vida. Pero Él trabaja para los que en Él confían, para los que son leales, para los que no, amén, se apartan de su ley, sino que en su ley meditan de día y de noche. Y es bienaventurado, dice, bienaventurado es el varón que no, que dice que soporta la prueba, que no anduvo en silla, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en ella meditará de día y de noche, y será como árbol plantado junto a arroyos, junto a corrientes de agua, cuyas hojas no caen y su fruto lo dará a su tiempo. No así los malos son como el tálamo que arrebata el viento, y no serán contados en la generación de los justos. Nosotros somos, amén, bendecidos y privilegiados, porque estamos junto a Él, aleluya, estando con Él. Jesús dijo, permaneced en mí, el que permanece en mí lleva mucho fruto. Yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos, y mi Padre es el labrador. Pero todo pámpano que en mí no lleve fruto será cortado. Santo es el Señor. Y regresó a Belén, y allí fue otra parte de la historia, no sé. Amén. Quisiera seguir en esto, hermanos, pero yo quiero darle conclusión a este sermón, porque quiero hacer un llamado aquí al frente. Bendito sea Dios. La lealtad más grande que usted pueda expresarlo, no con sus palabras, sino con hechos, es siendo constante ante ese compromiso que usted ha asumido. Ser leales a su pastor. Dicen amén o dicen ay. Hay que ser leales a las autoridades que Dios estableció. Mire, si usted quiere ser bendecido, yo he aprendido esto, hermano. Cuando queremos ser bendecidos, respaldados por Dios, hay que someterse a la autoridad que Dios estableció. Porque no hay ninguna autoridad que por Dios no haya sido establecido. Sométase todo hombre a toda autoridad, dice la Biblia. Dice, obedeced a vuestros pastores. Bendito sea Dios, porque ellos velan por vuestras almas como quienes tienen que rendir cuentas a Dios. Dicen amén. Entonces hay que ser leales. Usted puede quizás como humano observar errores, como todo es del hombre, del ser humano, cometer errores, faltas, pero eso no lo justifica a usted para que usted comience a escarnecer al varón de Dios o a su familia, porque no son todavía personas glorificadas. Estamos en este planeta y están sujetos a todo tipo de situaciones. Pero a ver cómo usted le demuestra su amor, su afecto, cuando hay lealtad, cuando hay compromiso, cuando usted, amén, se coloca delante de Dios y ellos, también como líderes, como un intercesor, que en vez de estar señalando, criticando, murmurando, mejor, amén, cierre su boquita, porque calladito se ve más bonito, y comience mejor a orar por él, por su familia, para que Dios los bendiga, para que Dios prospere esta obra. Y cuando usted hace eso, usted no va a tener ni necesidad de estar orando por sus problemas, por sus asuntos personales, porque ya Dios, amén, está viendo que su prioridad no es, amén, egoístamente en sus asuntos íntimos, sino gloria al Señor, que se ha colocado en la brecha como un intercesor. Y preguntó Dios, amén, acerca de los hombres que estaban puestos en la brecha. Dios en esta tarde, amén, quiere levantar personas con un espíritu de lealtad ante todo lo que asuman como compromiso y responsabilidad. Yo quiero que usted, ahí donde se encuentra, si usted cree que Dios le ha hablado, le ha ministrado en estas palabras, se póngase a cuentas con el Señor. Bendito sea